¿Qué tal, amigas y amigos? Esto es El Faro Informativo. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde te mantendremos al día con las noticias más importantes sobre Venezuela y el mundo. Conocen las nuevas acusaciones de los diferentes organismos internacionales contra el régimen de Nicolás Maduro. Habrán aflorado precisamente esta semana en que se retomaron las negociaciones en Barbados como medida para inclinar la balanza. Hoy, además de esto, te contaremos los señalamientos y advertencias de personajes importantes de cada bando de esta novela, aprovechando sus respectivas visitas en la búsqueda de apoyo. Todas estas interrogantes serán develadas el día de hoy, pero antes de comenzar, permítanos agradecer como siempre tu visita a nuestro canal. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te mantengas al día con las noticias más importantes del acontecer diario. Si quieres enterarte de todos los detalles, no te despegues ni un segundo, porque ya vamos a desarrollar esta nota informativa en un escenario en el que vuelven a verse las caras representantes de la oposición y el régimen para lograr unos acuerdos a través del diálogo. Todas las miradas parecen apuntar nuevamente en el tema Venezuela, esta vez en territorio de la isla de Barbados, bajo las premisas indicadas luego de las sesiones en Noruega. El régimen de Maduro, apostando a la amenaza, no pretende dar su brazo a torcer al planteamiento de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, planteada por su detractor Juan Guaidó. La posibilidad de realizarse estas elecciones en el 2020, con un Maduro fuera del asiento de Miraflores y un nuevo CNE, tampoco son aceptadas por los enviados del régimen, quienes han calificado las recientes declaraciones de las organizaciones como la OEA, la Unión Europea y los Estados Unidos como una aberración y una presión internacional. Así como lo escuchan, amigos, en la reciente reunión del canciller Jorge Arreaza con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en Nueva York, el enviado del régimen reiteró el llamado a la Unión Europea al cese de la injerencia en los asuntos internos del país caribeño. Arreaza tildó de aberrante y grosera la presión internacional contra el diálogo que realizan en Barbados para evitar que las partes de un país se pongan de acuerdo o trabajen hacia un acuerdo político. Al mismo tiempo, aplaudió la posición de Rusia y China, calificándola de respetuosa, acotando que no se han inmiscuido en ningún momento en los asuntos internos de Venezuela. Con estos dimes y diretes de lado y lado, vemos a un Maduro que sigue apareciendo en cadena nacional, pretendiendo minimizar la tensión, dibujando palabras en sus redes sociales que expresan un supuesto avance en las negociaciones, pero sin especificar propuestas ni resultados concretos. El líder opositor dijo en su cuenta Twitter que ratificó nuestra plena disposición al diálogo con todos los sectores productivos, empresariales y la clase obrera por el bienestar de la patria. Con diálogo y paz para todo es posible. Así manifestó nuestro presidente Nicolás Maduro. ¿No les suena ya trillado este discursito, amigos? ¿Y a quién quieren engañar? La presión internacional es cada día más fuerte y aunque el régimen parece no importarle que las consecuencias las sufra el país con evidentes violaciones a los derechos humanos, lo que se le viene encima debe estresarles, preocupando y por supuesto preocupándoles mucho. Les contaremos la reciente ola de expresiones que han declarado los diferentes personajes y organismos internacionales en cuanto al tema. No pasa de moda Venezuela. Durante la sesión plenaria de Mercosur, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, exigió al régimen de Maduro que deje de obstruir la transición política en Venezuela y
publicitar la violación de los derechos humanos. Mi solidaridad con el pueblo venezolano que sufre una crisis humanitaria sin precedentes en la región, expresó el mandatario argentino durante la cumbre del Mercado Común del Sur. Macri ratificó su reconocimiento como única autoridad legítima de Venezuela al presidente encargado de la República, Juan Guaidó, y a la Asamblea Nacional Venezolana. Durante la sesión de la cumbre de Mercosur contó además con el respaldo de los presidentes Jair Bolsonaro de Brasil y Mario Abdo Benítez de Paraguay, quienes firmaron un comunicado contra el régimen venezolano que será publicado de forma paralela con el documento final del Mercosur y que Uruguay no suscribirá. Pero eso no es todo, amigas y amigos. En la OEA también hablaron de los derechos humanos en Venezuela, los cuales calificaron de inexistentes y que el culpable de esto es Maduro. Así como lo escuchan, durante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, en el cual se debatió la violación de los derechos humanos en Venezuela, el jefe del gabinete del secretario general, Gonzalo Concre, ofreció unas declaraciones en las que aseguró que los derechos humanos en Venezuela son inexistentes como consecuencias del régimen de Maduro, que con la ayuda del gobierno de Cuba y los grupos irregulares que operan con toda impunidad en el país han hecho que los derechos fundamentales de la gente hayan sido vulnerados. Conker afirmó que el pueblo Pemón, indígenas suramericanos que habitan en el estado Bolívar en Venezuela, en la frontera de Guayana y Brasil, ha sido víctimas de un ataque militar desmedido y cruel, el cual ha causado el desplazamiento forzoso de los indígenas venezolanos que han abandonado sus hogares para huir de la represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Y hablando de fronteras, otro que se manifestó con fuerza hacia el régimen de Maduro fue el actual presidente del vecino país Colombia, Iván Duque, quien aseguró que el Ejército de Liberación Nacional, conocido también como el ELN, tiene una situación y que es en territorio venezolano el dictador de Venezuela lo está protegiendo, y más allá de protegerlo, según Duque, les está dando dinero patrocinándolos en el reclutamiento de niños para ejercer la minería ilegal en lugares del territorio venezolano. Aseguró a su vez que el régimen de Maduro quiere patrocinar en Venezuela una especie de unión de clanes criminales para penetrar actos violentos en Colombia, planeados desde Venezuela, en vista de que no solo protege a los cabecillas del ELN, sino también a esos cabecillas disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. Amigos, ¿qué más tendría que suceder para que el régimen sea derrocado? ¿Cuántas acusaciones, sanciones, denuncias y violaciones de derechos humanos tienen que ser expresados por los diferentes líderes y organizaciones para que esto ocurra? Mientras los representantes del régimen se aferran a su posición en las negociaciones, exigen a sus detractores que no metan sus narices y arremeten contra todo aquel que vaya en contra de sus ideales e intereses. La oposición venezolana muestra sus cartas con representantes en la OEA y en el Parlamento Europeo, con figuras como Gustavo Tarre Briceño, embajador de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, y el coordinador de la Subcomisión de Derechos Humanos, Leopoldo López Gil. Representativamente, Tarre Briceño dejó en evidencia al régimen de Maduro durante el debate del Consejo Permanente, al comparar cómo el mandatario recibió en Caracas a la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, con fanfarrias, con flores, halagos, para luego de ver el informe publicado donde ésta denunció las violaciones de los derechos fundamentales del país, acusarla de ser parte de la supuesta manipulación estadounidense. Por su parte, el expreso político Leopoldo López expresó su postura ante el Parlamento Europeo en su debut como eurodiputado. López, quien tenía apenas un minuto para hablar,
hablar, no desaprovechó ni un segundo y casi sin respirar y de un solo vuelo, pero con mucha contundencia, le dio tiempo para denunciar las violaciones del régimen, las cuales calificó como una política de Estado, respaldar la causa de Juan Guaidó, reivindicar el informe sobre Venezuela de Michelle Bachelet y reivindicar también las negociaciones entre Guaidó y Maduro que está teniendo lugar en Barbados, asegurando que la legítima Asamblea Nacional de Venezuela sostiene que esta crisis debe resolverse por la vía del diálogo. Pero no solo eso, también pidió al grupo de contacto que conforman los países de la Unión Europea que se alienen con el Grupo de Lima, tal como lo dicta la resolución marcada el 28 de marzo por el propio Parlamento Europeo. Pero amigos, no solo los países vecinos de Venezuela y los europeos alcanzaron la voz sobre este conflicto. Al gobierno norteamericano, al parecer, no se le ha olvidado el tema Venezuela, aun cuando Trump parece tener los ojos en Irán. El representante de los Estados americanos, Carlos Trujillo, reiteró el apoyo del gobierno de Donald Trump a la Asamblea Nacional y al trabajo monitoreado, por supuesto, por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Trujillo exhortó a la comunidad internacional a no seguir permitiendo que en Venezuela continúen los abusos contra militares y ciudadanos y por supuesto que hacen oposición al régimen de Maduro, haciendo principal referencia a la reciente muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo y a la duración de la crisis humanitaria, que destaca la urgencia de buscar una solución pacífica a nuestro país. Afirmó que existen formas multilaterales de impulsar medidas que hagan responsable al régimen de Maduro de la represión sistemática, la violación de los derechos humanos y la crisis humanitaria. ¿Qué les parece, amigo? Por todos lados del mundo, dentro y fuera de Venezuela, se siguen manifestando organismos y países en denuncia de la violación de los derechos humanos en Venezuela. Las denuncias son fuertes y no ha faltado quien las diga. Resta esperar que aparezca quien verdaderamente y definitivamente ponga algo para que se cumpla realmente la ley. Bueno, señores, ustedes también pueden opinar y dejar sus comentarios en nuestro casillero. Las acusaciones del organismo internacional permitirán inclinar la balanza a favor de la oposición venezolana o del gobierno nacional. ¿Les parece que el ambiente de estas negociaciones finalmente está dando frutos positivos para Venezuela? No, señores, dejen sus comentarios. Esto fue el Faro Informativo por el día de hoy con las últimas noticias de Venezuela y el mundo. Recuerden dejarnos sus comentarios, como ya les hemos dicho, y darle like si te gustó este video. Chao, chao.